la espiritualidad es igual a generosidad. Tiene que ver con dar, con servir, con amar. Pero para que nosotros podamos ser generosos, otro se tiene que poner como el recibidor. Por eso yo siempre agradezco a la gente que me pide algo, porque me permiten ser generosa y ser espiritual. Alejandra Llamas, autora bestseller y fundadora del Instituto MMK, especializada en coaching ontológico y herramientas de autoconocimiento. Con libros clave como El arte de conocerte, dedica su obra a enseñar cómo desactivar los patrones mentales y creencias que nos limitan. Es una referente actual del bienestar emocional que guía a miles de personas a reprogramar su mente para vivir en paz y con propósito. Es interesante sacar la palabra necesito de nuestro vocabulario. Necesito lograr esto, necesito bajar 5 kilos. En realidad son demandas del ego. Hay 3 creencias madre que crea el ego, que son: no soy suficiente, no soy importante, y también esta idea de no merecer. Lo emocional siempre gana. Tú puedes tener un calendario de metas, voy a hacer esto en enero, esto en febrero, pero las emociones ganan. Hay una parte adictiva de nosotros, ¿no? El Cacto le llama esto el cuerpo del dolor, y es una adicción al drama. Cuando estamos con el cuerpo del dolor activo, nos juntamos con personas que tengan también activo su cuerpo del dolor y nos retroalimentamos. O sea, si yo estoy en un trabajo donde soy infeliz, donde me quejo, a lo mejor hay una adicción en quejarme, en someterme a mi jefe, yo me siento víctima. La manera de erradicar el cuerpo del dolor en nuestra vida es poniendo... Todos tenemos una lista de deseos para el 2026. Querer adelgazar, conseguir más dinero, encontrar esa pareja ideal, estar más en paz con uno mismo. Pero si te das cuenta, cada año casi que repetimos las mismas cosas. Vemos que esa lista de deseos es la misma que la del 2025, que la del 2024. Y es ahí donde decimos, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy volviéndome a plantear las mismas cosas y termino abandonando en el camino? ¿Por qué nos autosaboteamos? Entonces la pregunta aquí es no cómo manifiesto aquello que deseo, sino qué me está pasando hoy conmigo que no me estoy permitiendo conseguir eso que me propongo. Hoy tengo una invitada muy especial, ella es Alejandra Llamas y nos va a compartir hoy todo lo que necesitamos saber para dejar de ser nuestros propios enemigos y alcanzar aquello que deseamos en este nuevo año. Bienvenida, Alejandra Llamas, a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? ¡Qué divina! Pues feliz de estar aquí, ¡qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué placer tenerte en este espacio! La verdad es que... Muchas gracias, Marian, feliz. ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Eso, qué guay. Porque es que he llegado como siguiendo tu camino durante mucho tiempo y siempre me ha parecido interesante el enfoque que usas para hablar acerca del desarrollo personal, pero sobre todo del autoconocimiento, de cómo a través de ese camino podemos encontrar la pista para hacer crecer, ser mejores personas, conseguir todo lo que nos proponemos y al final encontrar ese propósito vital. Así que me encanta tenerte en este espacio y quiero arrancar precisamente con esta intro que hice, porque es cierto que muchas veces nos proponemos cosas increíbles, ¿no? Pero pasa que quiero adelgazar y de repente me termino comiendo el pastel a la medianoche y rompo mi dieta. Sí. O mi objetivo es mejorar mis finanzas y luego termino gastando todo lo que tengo. ¿Por qué muchas veces nos aferramos a aquello conocido y que sabemos que nos va a llevar por el mal camino, ¿no? Al fracaso, que intentar hacer cosas nuevas, probar cosas nuevas que sabemos que probablemente hay una oportunidad de éxito? ¿Qué está pasando ahí? Es una pregunta de lo más interesante porque tiene muchos prismas. Okay. Primeramente vemos que mucha de la cultura está sustentada en esto que seguramente pues han escuchado muchos de la gente en tu comunidad, que es el ego, que es este sistema de creencias basado en el miedo, que está muy permeado en nosotros y más allá de creencias y pensamientos sostenidos en esta rama, se crea un cuerpo emocional con nosotros. Hay 3 creencias madre que crea el ego, que son: no soy suficiente, no soy importante, cometer errores es malo, que va con esta sensación de no querer hacer el ridículo, exponernos. Y también esta idea de no merecer. Todo esto se anida a una creencia de que hay algo malo conmigo. Mucho de esta conversación, que te digo que además de ser intelectual,
mucha de ella tiene una pesadez emocional en nosotros, aunque no la tengamos consciente, y se siembra en nosotros de los 0 a los 10 años. Después salimos a la adolescencia a una cultura que nos está empujando a lograr objetivos y metas en el plano material, ya sea la pareja, el dinero, lo profesional, todas estas exigencias que nos pone la cultura para vernos de fuera como personas de éxito o realizadas o estabilizadas. Pero tenemos que hacer estas conquistas muchas veces arrastrando este cuerpo emocional, donde sentimos que hay una falla en nosotros, que no somos suficientes, que no somos capaces. Y empezamos a crear estos personajes que a veces se ponen a ponerse estas metas, esto que decías, que cada año hay estas metas que quieren lograr o conquistar o conseguir, pero en el fondo acaban quedándose retraídos ante esto. Sí. Y es que esto es lo que siempre le digo a mis maestros, a mis alumnos, y lo comparto: lo emocional siempre gana. Tú puedes tener un calendario de metas, tú puedes hacer una disciplina de que voy a hacer esto en enero, esto en febrero, esto en marzo y en mayo conseguiré esto, pero emocionalmente, si no hay un dejo de esa conversación, las emociones ganan. Al final va más allá de una fuerza de voluntad. Si no deshacemos esa nube con la que hemos cargado emocional muchos desde la infancia, eso nos lleva a depresiones, angustias, y al no poder entender por qué no dimos ese paso que creíamos intelectualmente que era tan importante para nosotros. Pero yo les digo a mis estudiantes, si no tocan lo emocional, si no deshacen esas burbujas que después se convierten en dolor, porque las vivimos, como bien dices, como autosabotaje, como autodecepción, como si en realidad nos faltara a nosotros algo para poder dar esos pasos o poder conquistar esas acciones, que en sí muchas veces vienen de la mano de nuestro profundo llamado, de los deseos de nuestro corazón. Entonces ahí está como decepción de no poder conquistar muchas veces aquello que sentimos que venimos a entregarle a la vida, pero que por otro lado hay un enganche que no entendemos muy bien por qué no se rompe en nosotros. Ok. ¿Cuál dirías tú que es como la mayor creencia o el mayor bloqueo que encuentras que tienen, y que seas el más tonto quizás, ¿no? Que tienen la mayoría de las personas que son realmente, o sea, inteligentes, capaces, que tú los ves y dices, wow, esta persona tiene ese potencial, pero hay algo en esa persona que no le permite avanzar? Yo creo que hay dos rutas muy importantes que tenemos que concebir. Hay personas allá afuera que aparentemente en el plano físico están teniendo mucho éxito, pero a lo mejor lo están haciendo por un dolor profundo o por un sufrimiento, por querer tener realmente un reconocimiento, ya sea de sus padres o de su cultura, porque en sí ellos mismos no se han reconocido, no se han aceptado. Y aunque aparentemente afuera hay un éxito que nosotros pudiéramos ver como algo que quisiéramos nosotros también tener o conquistar, tenemos que ver en realidad cuál es la intención detrás de la acción de cada persona, porque yo creo que el éxito va muy de la mano, el éxito de nuestros objetivos, en los resultados que queremos dar en nuestra vida, que vaya en una integridad y en una congruencia de también un equilibrio, un equilibrio importante, y del el saber cuál es la motivación más profunda por la cual yo quiero dar o desde qué lugar yo quiero contribuir hacia el exterior. Y en realidad damos para darnos a nosotros mismos. Cuando estamos dando desde otro lugar, ya podemos tener una reflexión interesante en nosotros de que
si estoy queriendo manipular a mi audiencia, si estoy queriendo tener más seguidores, si estoy queriendo que otras personas me perciban de cierta manera o el reconocimiento de alguien, ya estoy entrando a territorios oscuros. Oscuros, donde eso se va a regresar como una exigencia, como una decepción. Yo creo que es muy, muy puro que veamos que va a haber momentos en nuestra vida que van a parecer que estamos conquistando más cosas, pero que el día a día sea un día equilibrado, sea un día donde haya pasos hacia la dirección deseada, pero que todo esté cuajado en lo que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra esencia, realmente ese día desea crear, porque somos seres creadores y creativos por naturaleza, pero esta creación y que esta creatividad sí vaya en extensión a nuestra integridad. Eso da pasos sólidos en el plano físico. Okay. Alejandra, tú que vienes hablando tantos años sobre estos temas, me imagino que también como parte de tu historia hubo ciertos momentos, ¿no?, de encuentro contigo misma y de nuevo renacer que te ha permitido evolucionar en muchos aspectos de la vida. ¿Cuál dirías tú que ha sido como tu, no sé si llamarlo como noche oscura del alma, que te ha permitido entender más todo esto que hoy nos compartes? Bueno, yo creo que mucho de lo que nos lleva a este tipo de interés del autoconocimiento es que nos hartamos de nosotros mismos, que ya nos hartó nuestra historia, nos hartó el sufrimiento, nos hartó repetirnos. Yo tenía lapsos largos de depresión, mucha angustia, muchos miedos. Yo creo fielmente que al principio de mi carrera, o sea, hace 25, 30 años, sí quería un reconocimiento, sí quería ayudar a otros y a lo mejor un poco sintiéndome en cierta posición de superioridad, aunque fuera inconsciente. Claro. Como tener esa posición de tener respuestas. Ok. Sí, como muy enfocado en lo externo, Ajá, ¿no? En cómo reacciona el entorno hacia aquello que yo voy a hacer. Y como que yo sentía que, bueno, si yo escribía libros, si yo estaba en esta posición de maestra, de alguna manera había aprendido algo más y tenía algo que aportarle a otros seres humanos. Okay. Y eso me daba un valor. Eso se ha transformado muchísimo con el tiempo. Aunque hoy reconozco que fue un impulso. No bueno ni malo, fue algo que me llevó a querer tener una posición frente a mí misma, que en su momento fue servicial. Claro, que te llevó quizás a profundizar en este camino, ¿no? Sí, de alguna manera. Exacto, entonces yo creo que sí, primeramente esa noche oscura fue no poder tolerar estar conmigo. Wow. Me daba mucho miedo estar sola conmigo. ¿Qué dices? Me daba miedo el silencio. Huía mucho de mí. Y sentía que era que si yo me sentaba conmigo, como que me iban a atrapar tanto mis miedos que como que me iban a consumir de alguna manera. Y tuve este momento en mi vida donde me mudé a Estados Unidos a trabajar sola. Ese mismo año muere mi papá, me divorcio de un primer matrimonio que tuve y me encuentro sola en Estados Unidos en un trabajo bastante demandante, digamos, pero con un anonimato interesante, o sea, en otro país, fuera de mi cultura, fuera de mi familia, fuera de mi condición social. Se sentía ambivalente, muy solitario, pero a la vez refrescante. Sí. Aterrador, pero curioso, porque había tanto silencio y le había huido tanto al silencio en mi vida que me empecé a dar cuenta que esos miedos tenían más que ver con mi cabeza que con la realidad. Uy. Y esas sentadas en mi balcón, escuchando el mar, en las noches cuando volvía de trabajar, terminaban en un lugar de paz. Qué interesante. O sea, y porque me parece curioso, porque cuando hay este tipo de transiciones de país y tal, ¿no? Parece que
sufrimos como una crisis de identidad, ¿no? Nos Ajá. alejan de la raíz, estamos en un lugar nuevo, no sabemos quién somos, pero para ti ha sido una puerta de entrada para ver que realmente dentro tuyo no había todos esos miedos. Sí, que era miedo al miedo. Qué fuerte. Era una idea del tenerle miedo al miedo. Y cuando la vida me obliga, de alguna manera me orilla a un silencio obligado, a sentarme en una sillita, a escuchar el mar, saliendo a trabajar en una como soledad, pero que le doy la bienvenida, y empiezo a sentir un gozo que hace años yo creo que no sentía. Y empiezo a ver que esos silencios lograban un equilibrio interno sin que yo tuviera que hacer nada. Era algo como que mi cuerpo ya sabía, pero requería que yo se lo permitiera. Regresar a un balance natural. Y también me di cuenta que el cuerpo sabe cómo hacerlo. Así como cuando te enfermas de gripa, Sí. si Tu le cuerpo necesita permites, descansar, necesita claro. descansar. Y no le tienes que decir cómo. Sí. El cuerpo tiende a la salud mental, emocional, física. Pero ¿cuántos de nosotros estamos en una manera de vivir, en una manera de hablarnos, de autodestrucción todos los días? Y somos nuestro propio estorbo para ese equilibrio natural que si le permitimos al cuerpo, él mismo te lleva con su propia sabiduría. ¿Cuál ha sido como el miedo más arraigado que has descubierto en este proceso? Yo creo que sí, al principio de mi camino de vida, yo vivía sumergida en esas creencias de hay algo malo conmigo, no soy Claro. suficiente, no soy capaz, no tengo nada que ofrecer, como mucha vergüenza, ¿no?, de ser quien soy. Sentía, fíjate, Miriam, mucho tiempo que no quería que la gente me conociera mucho porque sentía que cuando realmente me conocieran de cerca, se iban a decepcionar de mí y se iban a ir. Y eso me dolía, porque yo soy una persona que sé querer y me encanta querer. Y como que siento que me daba mucho miedo que alguien me conociera a tal punto que dijera, Ale no es quien yo pensé, y se retiraran de mi vida. Y vivía mucho con ese miedo. Y me daba cuenta que era yo misma, que yo me ejercía como un tipo de perfección que obviamente nunca he tenido ni tendré, y que yo era la que me alejaba de mí cuando pues vivía en tanta perfección, pero tampoco pudiendo muchas veces dar esos resultados que yo me exigía, porque o no se daban, o no era su momento, o no era su ciclo, y ni siquiera era por ahí, ¿no?, esa recepción, que independientemente de lo que yo vaya o no vaya a hacer con mi vida, el amarme a mí y tiene que estar separado pues de cualquier cuestión del plano físico. Claro. Entonces me di cuenta que era mucho el sostenerme a mí misma con mucho más compasión, ternura y abrazarme, ¿no?, en muchas ocasiones, en vez de demostrarme, ¿no? Muy bien. ¿Cómo trabajamos en este camino nuestro diálogo interno? O sea, ¿cuáles son las claves para identificar el diálogo interno con el cual nos tratamos, o cuando cometemos errores, o cuando sí, también pues a veces hasta nos cuesta reconocer las cosas buenas que hacemos? Creo que nos cuesta más eso, porque luego con lo malo somos muy buenas juzgadoras. Pero ¿cómo regulamos este diálogo interno? A mí me gusta mucho, hay una historia que es como entender que dentro de nosotros hay como un comité que vive dentro de nosotros, y que nosotros les hemos dado voces a personas de autoridad en nuestra vida, que pueden ser maestros, o nuestros padres, o cualquier persona de autoridad que tuvimos de los 10 a los más o menos 14 años. E inconscientemente les pusimos una sillita y los sentamos en nuestra mente y les dimos una voz de autoridad ante nosotros mismos, y que muchas veces cuando queremos emprender algo o seguir un sueño, sale algunos de estos personajes de nuestro comité y nos dice, ay, Ale, pero acuérdate, eres disléxica. Ay, Ale, qué linda, pero tú nunca estudiaste para escribir, ¿por qué quieres escribir un libro?
Ay, Ale, pero no, nadie quiere aprender lo que tú enseñas. Ay, Ale. Entonces, como que empezar a ver esta voz, ¿de quién la tomé? ¿Es una extensión de algún maestro, de algún padre, de alguna persona importante para mí, que a lo mejor esa persona va proyectando un miedo o una limitación de ellos, que lo hemos asimilado como una verdad y se ha quedado con nosotros. Y se ha quedado y lo acordamos. Hicimos un acuerdo, aunque no lo recordamos conscientemente, pero que cuando nos proponemos hacer algo, ver quién habla en nuestro comité. Yo tuve que despedir a todos. Encontraste muchos ahí, Encontré muchos ahí. Tuve que despedir a todos los del comité y puse nada más a una personita en mi comité que está ahí sentada, que es una gran maestra que seguro has escuchado de ella, que es Byron Katie. Ay, sí, wow. Y ella es mi acompañante de mi diálogo interno. ¿Qué dices? O sea, también puedes escoger como personajes reales que qué bueno, qué eso bueno. Me encanta. Mis estudiantes me dicen mucho, yo te voy a sentar a ti, Ale, en mi comité. Me encanta. Sí, yo te acompaño feliz porque seré un acompañante dulce, amoroso, que cuestionará esos pensamientos cuando vengan, ¿no? Pasarlo por esas 4 preguntas de Byron Katie de, ¿pero es verdad este pensamiento? ¿Es absolutamente cierto, Ale? ¿Quién eres? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo eres contigo? ¿Cómo eres con tu proyecto? ¿Cómo eres con tu futuro? Cuando crees este pensamiento, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir este pensamiento? Qué bueno, porque justo te iba a preguntar eso, es decir, ¿cómo reconocemos ese diálogo interno? ¿Real? Ajá. Claro, real me refiero, pues, sí, no tienes dinero, pues es real, ¿no? Ajá. Pero de algo ficticio, de algo que me estoy creando yo en mi cabeza. Sí. Creo que estas preguntas serían interesantes plantearlas. Interesantísimas. Muy bien. Y la última pregunta de ella es, ¿quién serías hoy ante ti, ante tu proyecto, ante esto, ante este llamado, ante este deseo de tu corazón, si ya no pudieras pensar o creer eso? Okay. Independientemente de quién haya venido o quién sembró esa semilla en tu cabeza o de dónde adquiriste esta idea de ti, a lo mejor fue de la cultura, pero ¿quién serías hoy ante ti, ante tu futuro, si ya no pudieras creer que eso es verdad? Y eso empezó a abrirme un camino de vida tan diferente, porque justo estaba dando un curso el otro día, este fin de semana, y una chica que estaba ahí me dice, Ale, ¿cómo puedo lidiar con la depresión? Y esto es un poco lo que me preguntas. Yo que tuve depresión durante muchos años, me di cuenta que mucho de lo que nos deprime, independientemente de que si hay una cuestión química o tal, pero mucho de lo que nos deprime, como en esta depresión como cotidiana que a veces experimentamos los seres humanos, tiene que ver, como bien dices, con nuestro diálogo interno. Sí. Yo lo que hice es que tomé un diario y trataba de poner en ese diario todos los días qué me decía. ¿Qué me decía cuando me veía al espejo? ¿Qué me decía cuando me ponía algo de ropa? ¿Qué me decía de mi cabello, de envejecer o de el plantearme un proyecto? ¿A qué conclusiones llegaba? ¿Qué identidad yo veía de mí con ese tipo de narrativa? Y me di cuenta lo deprimente que era mi diálogo interno. Que yo me hablaba de una manera tan violenta, que era tan exigente conmigo, que yo nunca me atrevería a hablarle a ese otro ser humano. Y claro que si cada palabra, cada pensamiento tiene una vibración, tiene una frecuencia, nos deja un toque emocional en nosotros, por supuesto que yo quedaba deprimidísima al final de un día porque acumulaba una torrente de emociones, de lo violento que era mi diálogo interno. Es que ya cuando lo ves escrito... Me lo dices y me pongo como nerviosa, ¿sabes? O sea, porque, no sé, si me pongo mi diálogo interno en papel, no sé, me da miedo, ¿eh? Pues entonces lo bonito de hacer eso es que después lo puedes pasar todo por estas 4 preguntas. Muy bien. A ver, hoy me dije, te ves vieja, ¿es verdad? ¿Es absolutamente cierto? ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Quién soy ante el mundo, ante mí, ante otros cuando me creo este pensamiento? ¿Y quién sería en este momento si pudiera dejar de pensar o creer esto? En ese momento yo entendí algo muy clave, que es algo que introduje en la escuela,
que yo le llamo el propósito del ser. Uh-huh. Me di cuenta que para poder discernir qué creer, qué no creer, qué pensar, qué no pensar, yo tenía que tener un ancla. Porque si no, ¿ante qué? Y yo decidí que el ancla iba a ser la paz. Cuando me venía un pensamiento, me venía una creencia, me venía cualquier idea, yo la pasaba por estas 4 preguntas. Muy bien. Y al final, ¿quién era sin ese pensamiento, sin esa creencia, sin esa exigencia? Uh-huh. Sin eso, era paz. Qué fuerte. Y esa era la ganancia. Yo decía, si yo estoy en paz, tengo todo. Porque la paz es un lugar muy poderoso desde donde vivir. El ego la ve como algo pasivo. Uh-huh. Pero cuando yo empecé a practicar más vivir en paz, la paz me daba creatividad, intuición, ingenio, planes de acción, comunicación efectiva, claridad. Le quitaba la urgencia a todo, suavidad. Era yo muchísimo más bondadosa con mis intenciones y las dejaba fluir porque ya venían desde la paz. Es que si ya tenía la paz, ya tenía todo. Qué fuerte. Me daba cuenta que mucho de lo que quería lograr, y lograr es una palabra que yo ya no uso. ¿No? No. ¿Por qué? Porque lograr está en el tiempo futuro y el tiempo futuro no existe. Entonces, cuando estamos en esta idea de lograr, estamos en un trance de pensar que en un tiempo que no existe vamos a obtener algo que creemos necesitar hoy. ¿Verdad? Es muy cierto. Sí. Entonces yo lo he cambiado por la palabra conquistar, porque en realidad lo conquistas en tu interior. Y es lo que tú decías al principio de nuestra conversación. Si yo tengo la intención de escribir un libro, tengo que primeramente proponerme la conquista interna, quitarme todos los estorbos de no puedes, no eres capaz, no eres suficiente, nadie quiere leer lo que tú tienes que aportar. Mientras que yo pase toda esa conversación por estas 4 preguntas, pero es verdad, pero es absolutamente cierto, y que ese se ha vuelto mi gran comité interno, y eso se disipa y me quedo solo con la paz. Desde la paz estoy en un lugar neutral y entonces puedo conquistar la imaginación, el tema, la creatividad, bonito, el ingenio. Y es algo que está sucediendo adentro de mí. Adentro de mí, mi imaginación empieza a burbujear el libro, a enamorarse del libro, a ver el índice del libro, a crear el libro. Y eso me lleva naturalmente a una extensión de una acción que viene de un lugar muy genuino, de un lugar donde naturalmente además estoy conectando con la conciencia. Entonces estoy realmente generando un libro que no viene de una mente limitada, sino de una expansión. Totalmente. De algo que conecta con el llamado, como en inglés le llaman, ¿no? In spirit, en espíritu, estar inspirado. Uh-huh. Quiero que hagamos como un recorrido hasta donde nos has dicho, porque yo creo que está siendo tan práctico esto que creo que la gente va a querer ponerlo en práctica desde ya. Reconocemos este comité, los escribimos, ¿sí? Vemos qué personajes existen, los despedimos. ¿Hay algún ritual específico para despedirlos? Mira, lo que es bien importante cuando yo he hecho este ejercicio con personas que están muy paralizadas, sí. El comité para ellos a veces no se remite solamente a su mente, sino que creen que hay mucha gente allá afuera que piensa esto de ellos. Claro. A veces yo les digo, ¿cuánta gente está juzgándote o no quiere que hagas esto o no le va a gustar lo que tú quieres proponer o tu libro? Y me dice muchísima. Yo creo que muchísima gente me va a atacar, me va a criticar, no les va a gustar lo que tengo que hacer. Y yo lo que les digo es, bueno, tienes que estar absolutamente cierto o cierta ¿segura? De que hay una persona allá afuera que eso exactamente es lo que va a pensar de ti. ¿Ya la tienes? Sí, dame su nombre y su apellido. Pero yo le tengo que llamar y le tengo que preguntar. ¿Qué? Es verdad que si Alejandra Llamas escribe un libro, tú vas a pensar esto y esto de ella y te das cuenta que no existe. Sí. Y tú pensabas que era casi, o sea, la realidad. La realidad y que era casi
toda una ciudad que iba a pensar eso de ti. Y te das cuenta de esa autoimportancia que nos damos cuando estamos operando desde el ego. Y ese ejercicio sirve muy bien, porque muchas veces lo que nos paraliza es en primera fase ese comité interno y después esta idea que tenemos de generalizar. Pero cuando tú tratas de poner nombre y apellido, y yo les digo, dame una persona, ni siquiera me des 5, pero yo le tengo que llamar y me tiene que decir sí, sí. Y después tú me tienes que decir que vale más la opinión de esa persona, si es que dice que sí, que lo dudo, que tu sueño y tu llamado. Y que si tú no crees que esa persona te diría más eso por sus propios miedos que por la realidad de tus capacidades. Claro que sí, y ahí te das, desarmas completamente esa creencia. Es que te das cuenta que el allá afuera no existe. Que eres tú potencializando estas voces que no cuestionas, que crees que te persigue una paranoia de que piensas de que el exterior no te quiere ver en éxito. Exacto. Claro. No es verdad. Bueno, tú lo sabes lo amorosas que son las comunidades. Sí. Es increíble. Sí. Encuentras de todo, pero realmente si te pones a pensar, porque es cierto, ¿no? A veces nuestro cerebro nos juega eso, es que vemos como pequeñas cosas negativas y ya pensamos que lo negativo es lo real. Nos enfocamos en eso, en aquello que no podemos resolver, ¿no? Y lo volvemos grande. Entonces, si vemos estas particularidades, dejamos de generalizar, es que ahí desmontas todo lo que tu mente cree como real y cierto. Me encanta este ejercicio. Y una vez que, Alejandra, identificamos esto, despedimos a estos personajes, ¿cómo hacemos el proceso de elegir esa palabra que nos acompañe? Es decir, tenemos que revisar nuestros valores, cómo nos queremos sentir, cómo hacemos. ¿Cómo has elegido, por ejemplo, para ti la palabra paz? Paz lo vivo yo más como un equilibrio, como un equilibrio interno, como algo que me da una serenidad para tener claridad en mi mente. Muy bien. Y vivir en una fluidez, digamos, con la vida. Porque vamos a estar todos expuestos a una vida donde va a suceder de todo. Muertes, enfermedades, todo lo que conlleva la experiencia humana. Y yo a mis 55 años, pues me he ya relacionado con muchas de estas vivencias a las que estamos expuestos los seres humanos. Y he tenido la fortuna de poder elegir, porque eso sí lo puedes elegir. ¿Quién quiero ser frente a esta situación? He cambiado esta idea de enfrentar o confrontar la vida, porque si no se vuelve muy cansada, a recibirla. Y hoy estoy muy abierta a recibir la vida. Tengo 55 años, me vienen unos años muy interesantes de vida mía, mi compañero de vida, mis hijos, y yo quiero recibir todo lo que la vida me va a dar. Qué bonito. Si es una enfermedad, si es una muerte, si es un reto como tantos los que hemos tenido, los quiero recibir y quiero que me desenvuelvan, porque hoy sé que lo que me sostiene es la paz. Y mientras que tenga paz, tengo recursos. Tengo recursos de creatividad, de bienestar, de también permitir que el dolor me transforme, me mueva por dentro. Me he dado cuenta que la paz ha hecho que yo suspire, suelte el cuerpo, y creo que la paz también me ha llevado a unos lugares en mi vida profesional y personal que analíticamente no hubiera llegado ahí. Creo que cuando sueltas y permites que la vida te lleva a unos puertos tan maravillosos, a conocer a gente tan inspiradora, interesante, porque es que abierto a la vida, y eso se siente. Y aquello que tú crees que estabas buscando, ¿qué crees? También te estaba buscando a ti. Entonces permites esos encuentros, permites ese sincrodestino. Y eso es una maravilla, porque te das cuenta que tú no tienes que forzar la vida, que la vida te está esperando y que la puedes vivir plenamente y que te da tiempo de todo. ¿Y cómo podemos soltar eso? ¿Cómo podemos andar por la vida con esa sensación de fluidez,
yo creo que es como un tema también de confianza ante la vida, ¿no? Sobre todo para las personas que son muy controladoras, que quieren como tenerlo todo, ¿no? Si no sé esto es que me pongo nerviosa, ¿no? O sea, ¿cómo vivimos en ese estado de soltar y permitirnos que la vida nos sorprenda? Aquí yo creo que lo que dices es muy interesante, que se relaciona con lo anterior de la paz. Cuando la paz y vivir en paz es tu prioridad, vives en paz todo, lo que llamas positivo o lo que llamas negativo. Y tu éxito es que lo viviste en paz. Entonces puedes estar en un gran escenario y estar hecho un nudo de nervios y ser un neurótico y estar en exigencia y demandando un resultado porque lo necesita tu ego. Sí. Para mí eso, la verdad, no tendría mucho éxito. Claro. O puedes estar dando una conferencia en plenitud, reconociendo que maestro y alumno son siempre lo mismo. Entonces estás en este como boomerang de que sigues siendo... pues aprendiendo un poco de tus alumnos, de sus preguntas, de dónde están, porque sabes que son un espejo de ti y como que seguimos en esta retroalimentación humana y tú estás viviendo esto desde la paz, desde la gratitud, desde la humildad. Entonces eso me parece un éxito. Wow. Pero a veces tu pareja está pasando por un momento y un reto de salud y puedes brindarle a tu pareja una mirada serena, una contención, una integridad, la paz que le puedes dar a él mientras que estás en esa presencia, y eso me parece un gran éxito. Entonces, creo que al final vamos viendo que aquello que antes a lo mejor nos parecía que era una medalla que se quería poner el ego, de yo hice esto, yo otra vez usé esa palabra del ego, yo logré esto, ¿no? Sí. Conforme va pasando la vida te das cuenta que no. Te das cuenta que tú te dejaste ser vivido y que la vida te regaló esos encuentros, te regaló la oportunidad de escribir esos libros, te regaló porque tú requerías escucharlo, porque tú requerías aprender de eso. Y la vida te dio el tiempo y te dio el tiempo para investigarlo, para sumarlo, para ser congruente con eso ante tu vida. Pero lo otro resulta un poco de pretensión, digamos, y ahí es cuando soltamos el control, cuando nos damos cuenta que la vida nos va a dar todo aquello que querramos experimentar, pero sobre todo nos lo va a multiplicar cuando lo vivamos como desde un lugar donde haya como mucho más congruencia en nosotros, porque hace sólido el mensaje. Creo que cuando hay pretensión o lo estamos haciendo por las razones de me quiero colocar una medalla más en este 2026 de un éxito de tal cosa, rápidamente hay una autodecepción. Claro que sí. ¿Cómo nos damos cuenta que nos estamos operando desde esa parte del ego? O sea, hay algunas señales que nos dicen, ese objetivo que te estás poniendo no es tuyo. Yo creo que lo podemos ver mucho en viendo este año anterior. Ok, muy bien. Y hablabas muy bien, me decías, ¿no? Muy claro de que a veces no reconocemos tan bien las cosas que sí hemos hecho con eficiencia y con eficacia. Exacto. Y tal. Y lo hacemos porque muchos de nosotros estamos tratando de llenar vacíos. Y estos vacíos muchas veces no tienen llenadera, ni lo bueno ni lo malo. Quiero drama, quiero más drama. Tuve esta conquista, pues necesito más conquistas. Y yo le llamo a esto necesidades creadas. Okay. Es interesante sacar la palabra necesito de nuestro vocabulario. Necesito lograr esto, necesito cambiar a esta persona, necesito bajar 5 kilos, necesito... O debo también. O debo, porque esto en realidad son demandas del ego y es lo que empiezan a abrir estos huecos que están en nuestra mente, que no son vacíos reales. Los seres humanos somos seres completos, no hay vacíos ni en el universo. Existe esta ley que es la ley de compensación en el universo, que no hay espacios que no estén ya sostenidos por algo y sobre todo sostenidos por el amor y el bienestar y la plenitud. Entonces, en realidad esa idea de que
perdimos algo o me hace falta algo, en realidad es una idea de la percepción. Y sabemos que la percepción es siempre ilusoria, porque tiene que ver con un sistema de creencias. Muy bien. Hablabas hace un momento acerca de la paz y que a veces entendemos la paz desde un lugar como un poco aburridito, ¿no? La paz, que me voy a sentar ahí en la punta de, no sé, de una montaña a meditar y tal. Realmente, y la vida vemos que no, que es exigencia, que hay cosas que tienes que responder ante el trabajo, ante la vida, ante muchas cosas, ¿no? Entonces parece que inevitablemente, lo voy a poner entre comillas, vamos buscando los dramas en el día a día, ¿no? Llegamos al lunes, martes, miércoles, ya digo, mi cuerpo me está pidiendo acción, ¿no? Sí. ¿Tú crees que de alguna manera también somos adictos a este cortisol y buscamos huecos que llenar o faltas donde no hay? ¿Es nuestra biología? Sí, totalmente. Sí. Hay una parte adictiva de nosotros, ¿no? El Cacto le llama esto el cuerpo del dolor. Okay. Y es una adicción al drama, donde hemos vivido condicionamientos de tanto drama, a lo mejor también heredados en nuestra familia, y hemos aprendido a vivir así, y el hipotálamo suelta ciertos químicos en nuestro cuerpo cuando estamos en modo drama, del que después nos volvemos adictos. Entonces pasa un tiempo en que estamos bien, Sí. y está un poquito dormido el cuerpo del dolor, pero de repente cada 3 semanas o periódicamente tú conoces cuál es el ritmo de tu cuerpo del dolor. Yo lo tenía muy activo y bastante denso, donde ya estoy viendo con quién ¿Dónde hay pleito, ¿no? y lo que reconoces es que, oye, hace una semana esto no me hubiera molestado, pero hoy que no hayan dejado el control de televisión donde quedó, o pensar en la tarjeta de crédito, o un examen de salud, y hoy me tiene fatal, me tiene en depresión, me tiene triste. Y cuando estamos con el cuerpo del dolor activo, lejos de querer estar en paz, nos juntamos con personas que tengan también activo su cuerpo del dolor y nos retroalimentamos, así como si nos estuviéramos pasando la botella de tequila. ¿Qué dices? Y estamos pues alimentando inconscientemente esta adicción al drama, que sí tiene ese nombre, el cuerpo del dolor. La manera de erradicar el cuerpo del dolor en nuestra vida es poniéndolo a dieta, porque como es un campo de energía, entre más estamos en estas conversaciones de drama, más se extiende y más denso es en nosotros. Cuando queremos erradicarlo, primeramente tenemos que ser conscientes de cuáles son los temas o las personas que nos gatillan el cuerpo del dolor. Más o menos en qué tiempos del mes. Más o menos qué periodo tiene nosotros. ¿Tiene 3 semanas? ¿Tiene 2 semanas? ¿Cuánto tiempo dura cuando está activo? ¿Cuáles son los temas favoritos de mi cuerpo del dolor? ¿Sabes qué? Me pasa algo curioso. Siempre que voy a hacer yoga o a meditar y demás, como que salgo en un espacio de estoy en flow, quiero este estado todo el día. Y llego a casa y es como que pasa algo, pasa lo que sea, cualquier tontería, y es como ¡pum! Explota. Y es como, pero si esto no me hubiera molestado hace un tiempo, ¿por qué ahora que después que salgo del yoga me pasa esto? Ahí el ego te dice, no, sí. No podemos dejar que él lo llama como un campo de energía que está en todos los seres humanos, y ahorita en la humanidad hay mucha densidad de cuerpo del dolor. Y ¿se puede medir eso? Se puede medir, claro, ¿sí? Como una frecuencia, sí, totalmente. Ya ves que el doctor David Hawkins dice que todo en el universo es calibrable. Entonces podemos medir qué tan denso es nuestro cuerpo del dolor, porque estamos muy abajo en la tabla de conciencia del doctor David Hawkins. Tendría mucho que ver con que estamos en posiciones de culparnos o culpar a otros. Estamos como en un enojo crónico, estamos en exigencia, en esto de no me gusta, no acepto, quiero cambiar, no estoy satisfecho. Estamos en anhelo, en esta que va un poco de la idea de lograr, ¿no? Anhelar es pretender que algo en el futuro nos va a traer en este momento algo que hoy creemos necesitar. Y vuelve a salir la palabra esa necesito. Ahorita. Y cuando crees que necesitas, ¿qué haces del momento presente? Lo haces incompleto. Claro. Porque te pones en un contexto de carencia. Puedes
puedes decidir, ¿no? Desde un ser completo, puedo ponerme en un plan de acción, pero en extensión a un deseo de contribuir o de servir con algo. Eso es completamente otro estado de conciencia para crear y generar que el de anhelar o querer lograr para conseguir algo que crees que no tienes o que te va a sumar o te va a dar un valor, pero que hoy en el presente es la trampa que te hace verte a ti misma en un estado de carencia. ¿Qué preguntas te sueles hacer, Alejandra, cuando te propones, no sé si tú vas con un plan al 2026 o cada año que comienza, pero cómo te planteas esas metas genuinas, tuyas, auténticas? ¿Qué haces? Yo creo que yo me encuentro que soy una persona muy disciplinada y muy apasionada de vivir. Y yo creo que con esos dos ingredientes no me tengo que poner metas y objetivos. Ah, no. No, porque ya con eso lo demás se da por Porque añadidura. Claro. Porque mientras que yo normalmente me levanto más o menos a la misma hora, normalmente todos los días hago algo de ejercicio y después empieza el día y yo lo empiezo con mucha pasión, con mucho amor y el día se va dando. Mi agenda es bastante abierta, tengo las clases que doy para mi escuela o ciertas citas y cosas que tengo, pero siempre me sorprende al final de la semana que tuve una semana ocupada, pero normalmente muy fluida y de mucha inspiración. Qué bonito eso. Ajá. O sea, que no encuentras esa dificultad de una agenda apretada. No, eso nunca lo he tenido. Qué fuerte. Normalmente pongo pocos compromisos y muchos que me inspiren. O sea, a mí me gusta abrir mi agenda, siempre uso agenda de la escrita a mano que se puede ver toda la semana. Qué bueno. Y me gusta ver que la semana que viene, o sea, la que viene por vivirse, es una semana que me emociona visitarla. Qué bonito. Ay, me encanta. Entonces te pone como en una intención y en una actitud de apertura, de bienestar. Nunca pongo cosas como muy pegadas, porque normalmente soy una persona muy puntual, porque siempre tengo tiempo. Y me gusta fluir y quiero estar en donde estoy en presencia. Qué maravilla. No estar aquí pensando que sigue. También Eckhart Tolle dice mucho, el ego usa mucho el tiempo como el paso a lo que sigue, ¿no? El tiempo solamente se usa como una transición para lograr o conseguir algo. Claro, pero nunca hablamos de este momento. Ajá, y yo he aprendido mucho de eso. A mí eso me pareció brutal, porque claro que yo usaba así el tiempo, entonces nunca estaba. Porque siempre había algo en el futuro que era más importante. Prepararte para eso, pero no para que esto. lo que estaba haciendo ahorita. Y más si estaba viendo a comprar algo al supermercado o estando en el banco o haciendo las cosas ordinarias de la vida o transportándome a algún lugar. Sí. Entonces casi el 90% de mi vida, que es muy ordinaria, parecía que no era vida. Y había estos momentos de culminación que según yo eran los importantes, que era donde valía la pena vivir. Y me di cuenta que no, que esa era una manera muy triste de apreciar la vida y de estar en ella. Claro, ¿y cómo pueden hacer las personas que, por ejemplo, están ahora mismo en un trabajo que evidentemente no les gusta, pero que lo necesitan para vivir? ¿Cómo pueden crear esa semana o ese mes maravilloso, inspirador para ellos mismos? ¿Es posible para ellos o definitivamente tienes que erradicar ese trabajo? Yo pensaría erradicarlo. Okay. El mundo, la vida, una de las premisas, tenemos 4 premisas en mi escuela. Okay. Una es que todos los seres tenemos los recursos que requerimos. Y esa va de la mano con lo que me estás diciendo. La otra es que todos somos seres completos. O sea, que no hay fallas en nosotros, que no nos hace falta nada. Que desde un ser completo que ya eres, vives y creas y generas y sirves a tu vida. La otra es que la flexibilidad es necesaria, que un ser tiene que ser flexible. Eso quiere decir que estamos abiertos a movernos del lugar, a transitar por la vida. Y va un poco también de esta idea de no tenernos que quedar en un lugar en donde no nos sentimos plenos, porque no somos árboles, no nos tenemos que quedar en un lugar. Y la otra es que esa realidad que vemos allá afuera no es fija, que no tratemos de manipular el afuera, sino veamos que lo de afuera nos está respondiendo a
quiénes somos nosotros y qué vemos posible para nosotros. Okay. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una persona que tiene una relación de pareja donde hay violencia, no llego con la persona a hacerle una sesión del proceso MMK y le digo, mira, muy fácil, termina con tu pareja y ya, se acaban tus problemas. Sino que hay una resonancia. Claro. Hay una conexión de una conversación interna que por alguna razón estás ahí todavía. Claro, yo tengo el gancho que me engancha, aunque mi gancho lo tengo inconsciente. Entonces, para mí es importante que hagamos consciente lo inconsciente de tu conversación para ver por qué se hace espejo con ese tipo de relaciones. Entonces, no es tan importante, primeramente, cambiarlo de afuera, sino reconocer si yo estoy en un trabajo o estoy en un día a día que me es muy insatisfactorio, donde soy infeliz, donde me quejo, donde toda esa conversación también vive en mí. Porque de alguna manera hay una ganancia secundaria con ese trabajo. A lo mejor hay una adicción en quejarme, en someterme a mi jefe. Yo me siento víctima, me siento que para mí no hay posibilidades y eso es lo que hablo y lo que replico porque he hecho una identidad de esto. Claro, somos esa queja, somos... Y no me serviría un trabajo donde todo fuera feliz, fluidez, ¿de abundancia y bienestar, porque de alguna manera no va con mi personaje. ¡Wow! ¿Cómo nos quitamos ese personaje? Primeramente dándonos cuenta que a lo mejor somos adictos a ese personaje porque nos da todo este cuerpo del dolor. Tenemos a lo mejor un grupo de amigos en el que todos estamos quejándonos de nuestro trabajo, reforzando esta conversación, hasta que, lo que te decía al principio, ¿cómo llegas a esa noche oscura cuando te hartas de ti? Cuando dices, ya, qué flojera. No puedo ya con ni me escucho, ya es que tiene que haber otra cosa, tiene que haber otra vida, tiene que haber otra manera de vivir porque esta ya no me funciona. Y en ese momento sueltas ese trabajo y te recuerdas que vivimos en un mundo donde gravitamos en un potencial puro de infinitas posibilidades y que cuando tú te alinees con tu paz, vas a hacer resonancia con campos de energía que están en paz. Y esos campos de energía son otros trabajos, otras personas, otro tipo de relaciones, pero tienen que empezar por tu intención, porque tu intención también es un campo de energía. Muy bien, espectacular. O sea, no, me encanta esta idea porque es cierto, no solamente todo va sobre la mente, también tenemos que ver, a lo mejor ahora mismo como un autoanálisis, ¿no? De qué tipo de personas me estoy rodeando, qué espacios estoy creando, porque eso es un reflejo de lo que hay dentro. Claro, y como te decía hace rato, mi ancla es mi propósito del ser, y yo ya no veo conversaciones o personas como bien o como mal, porque eso me haría una idea de como que yo estoy bien y tú estás mal, sino que todos estamos en donde estamos como seres completos. Muy bien. Nada más a veces defino este tipo de conversaciones o este tipo de trabajos o de actividades, a mí ya no me funcionan. ¿En función de qué? De mi paz, que es mi ancla. Muy bien. Y mientras que yo estoy en paz, estoy en integridad. Y mientras que estoy en integridad, estoy en posibilidades. Wow. Me gustaría que nos des un consejo. Si solamente tuviéramos una cosa que cambiar arrancando este 2026, ¿qué propondrías empezar a cambiar? Yo creo que el cambio más importante, y seguramente lo has escuchado con otros invitados o lo has leído, es el poder de la aceptación. La aceptación es la plataforma a todo. Cuando alguien te dice, es que yo quiero tener paz en la relación con mi hijo, quiero tener más amor por mí, o quiero sentirme más pleno en mi trabajo, o tengo que, o estoy en esta idea así de que tengo que cambiar esto de mí, nada se mueve mientras que no lo aceptas. Okay. La aceptación te lleva a entonces ejercer un cambio de comportamiento, pero primero tienes que aceptarlo. Por ejemplo, cuando estoy haciendo sesiones con alguien, por ejemplo, que quiere bajar de peso. Muy bien. Normalmente esto lo ha hecho, estos planes de dietas o de ejercicio, desde la exigencia, que es un lugar muy abajo en la tabla de conciencia, y se culpa por tener el peso que tiene, y se reclama, y se rechaza, y se
hace como toda esta Ese diálogo autodestrucción. interno negativo. Sí. Exacto, entonces yo le digo, mira, lo primero que tenemos que llegar es un estado de conciencia de aceptación. Muy bien. Porque la aceptación, entonces, es un nuevo territorio, es entonces una nueva manera de vivir. Es dejarte luchar, ¿no? Ajá, pero en la que no te conoces. Porque ¿cuántos años llevas a lo mejor tratando de bajar esos kilos o tratando de lograr no sé qué cosa? Y todas las veces que no lo has conseguido, te has castigado además y te has condenado y te has reforzado esta idea de ya ves, es porque no soy suficiente y porque no soy importante y porque yo no puedo. Y caes en este autosabotaje que además nutres el cuerpo del dolor, que es una adicción, entonces hay una ganancia secundaria. Entonces se vuelve como un círculo vicioso. Muchas veces les digo, cuando llegamos a la aceptación en un tema que puedes ser como de bajar de peso, yo lo que les digo es, durante 1 mes o 2 meses no hagas nada por bajar de peso. Durante 1 o 2 meses solamente trabaja en estar en aceptación. Yo acepto mi cuerpo tal y como es, con el peso que tiene. Yo acepto mi edad, acepto cómo me veo, acepto la persona que soy, la acepto, la abrazo. Y eso empieza a integrar toda tu energía. Y cuando estás en integridad, cuando empiezas a solidificarte por dentro, que eso es lo que hace la aceptación, y empiezas a vivirte en aceptación, te empiezas a dar cuenta que estás en un lugar de absoluta solidez. Y muchas veces regresan, después de estar practicando esta aceptación 1 o 2 meses, y les digo, ¿es verdad que todavía quieres bajar de peso? No, era una idea de mi ego. Porque en verdad yo no tenía un problema con mi cuerpo, no tenía un problema con mi físico, no tenía un problema. Era una ruta de pensamiento que me había creído, que no había pensado que se podía cuestionar, que no me había, como que era algo que la cultura a lo mejor también me había metido como una idea de un estereotipo. Y ahora que he reposado en la aceptación y he marinado mi paz ahí, me doy cuenta que soy plena. Y que si bajo o no de peso, no va a cambiar lo que siento por mí, porque yo pensaba que bajar de peso me iba a hacer aceptarme, y era al revés. Ya la aceptación me dio todo lo que yo pensaba que iba a conseguir manipulando. Y generalmente las personas que hacen este ejercicio terminan aceptando su ser, su verdad y tal, o hay personas que y terminan pues estando felices con cómo están, ¿no? O hay personas, o por lo general las personas a partir de esa aceptación empiezan a hacer cambios aún más acelerados de lo que se proponían. Totalmente, porque como te decía, cuando te mueves a la aceptación, ya estás en el trampolín para poder estar en paz, para poder estar en amor. No te puedes saltar el paso de la aceptación. Cuando estás en aceptación por ti, al 100%, entonces empiezas a permear los territorios de la paz y del amor. Y cuando estás ya viviendo en esos lugares para ti misma, entonces, por ejemplo, como yo, que diario hago ejercicio, pues lo hago como una extensión del amor que tengo por mí, por mi cuerpo, por todo lo que me da. Y es tu identidad. Ajá, y me da muchísimo bienestar, pero no lo hago por manipular mi cuerpo por exigencia. Entonces, mi cuerpo se mantiene, yo creo que yo llevo teniendo el mismo peso, no sé, 30 años, pero porque tengo los mismos hábitos. Y ese es el camino para tener hábitos fortalecidos en nuestro camino. ¿Sí? Entonces, tenemos que, hablando de esta idea, es muy interesante reconocer que, por ejemplo, en este caso, a lo mejor esta persona que estaba tratando de perder peso desde el miedo, la exigencia, la culpa, todos sus atentos que hacía de ir al gimnasio, de tomar jugo verde o pollo asado, no eran acciones que venían del amor, sino eran reacciones que venían del miedo. Entonces hay que hacer esa diferencia puntual en el 2026. Fuerte. Esto que estoy haciendo, aunque aparentemente afuera parece sano, saludable y lo correcto para llevarme a mi objetivo, pero si está viniendo de una reacción, en realidad estoy reforzando el miedo en mí, y cada vez que me tomo ese jugo, cada vez que me tomo ese pollito asado, lo único que estoy haciendo es
hay algo malo conmigo, no acepto mi cuerpo. Estoy reforzando esa creencia. Al contrario, si tú estás haciendo esas acciones desde un estado de conciencia de amor natural por ti, naturalmente querrás comer saludable porque habla más a tu cuerpo, pero ni siquiera lo estás pensando, es por sentido común. Claro. Se vuelven acciones que van en extensión de estados de conciencia, de mucha claridad y de mucha solidez tuya. Uh-huh. Wow, súper ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Me ha encantado, creo que esta es como la clave para... Y reconocer ahora, quizás un ejercicio interesante para la audiencia sea a partir de ahora, reconocer en qué metas que están haciendo hoy en día están alimentando simplemente esa parte del vacío que sentimos, que vivimos, y no esa paz en la que deberíamos vivir. Creo que es interesante verlo desde ahí, a partir de ahora. Sí, incluso. Porque si tú piensas, ¿cuál es mi intención detrás de esto? Si es el miedo, es una reacción. Sí. Al final, lo que ponga allá afuera es una reacción. Y si es una reacción, no va a tener un resultado gratificante. Claro. Y si es una acción legítima de servicio, de contribución, de bienestar, la vida es un boomerang. Todo lo que ponga allá afuera va a regresar. Interesantísimo. Entonces me va a nutrir. Mi acción me va a acabar nutriendo, me va a construir en la solidez de la congruencia en la que quiero vivir. Uh-huh. Quiero tocar el tema de los hábitos, porque también es parte de nuestros propósitos del 2026, construir hábitos saludables. ¿Cómo, por ejemplo, tú has integrado el ejercicio diario en tu día a día? O sea, ¿cómo has hecho tú un pilar? Porque creo que a mí me interesa muchísimo. Yo soy como que me encanta hacer ejercicio y demás, y luego termino dejando. Y algunas personas, o el hábito de ahorrar, por ejemplo, o el hábito de, el comer saludable. ¿Cómo instauramos esa primera piedra para que sea un hábito sólido a lo largo del tiempo? Nosotros en la escuela hablamos de que los hábitos los llamamos prácticas. Okay. Y entendemos que la práctica hace al maestro. Entonces, ¿de qué eres maestro hoy? Claro. Entonces, eres maestro tengo maestría en mi salud por cómo he practicado mis alimentos diarios. Soy maestro en cultivar un cuerpo fuerte y saludable a mis 55 años porque he practicado todos los días algo que ha traído ese beneficio a mi cuerpo. Claro. He practicado la paz todos los días, entonces hoy soy una maestra en paz. Entonces todos los días ve qué practicas. Porque cuando un pianista quiere terminar en Bellas Artes en la Ciudad de México, no se pasa, se pasa horas practicando el piano. Claro. Yo lo que les pregunto mucho a mis alumnos es, ¿de qué eres maestro? Muy bien. Porque todo aquello que practicas todos los días, terminarás al final de tu vida siendo maestro de eso. Muy bien. Pero hay maestrías que no nos funcionan. Maestrías en adicciones o maestrías en... ¿no? Entonces, soy el maestro de algo que no resulta funcional para mí, pero lo sé hacer perfectamente bien. Aprende a hacer todos los días algo que te inspire, que te nutra, que te regrese ese boomerang de bienestar hacia ti. Esas acciones que al final hablan de cómo respetas tu vida, de cómo honras la persona que eres y este regalo que es vivir, ¿no? Maravilloso. En tu libro, bueno, aquí también durante la entrevista has hablado de un término que me encanta, sincrodestinos. Uh-huh. ¿Cómo es vivir en ese estado en donde parece que todas son sincronías en la vida, ¿no? Que parece que se abren las puertas para algo que no pensabas que iba a suceder y sucede en tu camino. O sea, ¿cómo conectas con ese nivel de conciencia para que tu vida fluya mejor? Uh-huh. Es muy importante, como decíamos hace rato, tener clara tu intención. Uh-huh. Yo, por ejemplo, he tenido clarísima mi intención de este trabajo desde hace casi 30 años. Cómo eso se ha visto en el plano físico ha cambiado de 1000 maneras. Pero mi intención es vivir en estas conversaciones. Muy bien. Porque me fascinan. Muy bien. Lo he hecho a través de programas de televisión, de radio, de podcast, escribiendo libros, dando clases, teniendo un centro de yoga. En estas 30 años han habido muchas maneras en el que la vida me ha invitado a seguir en este tema que me parece para mí algo que me nutre. Pero mi intención ha sido
nítida, ha sido la misma. Cuando tenemos clara nuestra intención, salimos al mundo con cierta atención. Lo que quiere decir es que yo pongo atención en qué me inspira para seguir en esta conversación, qué sueños hay para mí, qué me provoca hacer. Quisiera escribir un libro, quisiera crear un podcast, ¿qué viene de mí? ¿Cómo me voy a dar esta retroalimentación de seguir en esta intención? Y hacerlo desde esa claridad hace que suceda el sincrodestino. Porque esa intención, como te decía, te pone en un campo energético. Esta intención mía hace eco con una intención tuya de generar este podcast. Y lo que nos tiene aquí sentadas a las dos es una intención simultánea. Aunque no nos hubiéramos conocido antes, tu intención y la mía gravitaron y se encontraron. Y no tuvimos que hacer un mayor esfuerzo por estar aquí sentadas. No. Parece que la vida nos llevó. Sí. Pero sí hay un potencial puro, un campo de energía que no vemos, pero que está trabajando para nosotros en función de la claridad de nuestras intenciones. Y esto genera estos sincrodestinos a los que hay que ponerles atención. Pero no les ponemos atención cuando estamos tan dormidos con nuestros pensamientos, nuestros dramas, viendo al piso, repitiendo nuestras historias, porque a lo mejor el universo nos está presentando personas, situaciones, oportunidades diferentes. Sí, levanta la mirada, platica con la persona que está enfrente de ti. Nada está sucediendo ahí por casualidad, todo está haciendo un baile para ti. Wow. E incluso si parece que estamos vibrando bajo, ¿no? O sea, sí. negatividad y tal, podemos encontrar oportunidades de sincrodestino que nos permitan salir de ese bucle. ¿Tú has visto? Claro, porque el universo, como bien decía Einstein, lo vas a vivir de una manera muy diferente si crees que la vida está a tu favor, o sea, que el universo es amigable, o si crees que no. Si crees que no, todo lo vas a percibir como ataque y vas a vivir a la defensiva y seguramente ya estás agotado. Ya, claro. Así es que te invito a que este nuevo año el universo se vuelva uno amigable para ti. Porque cuando sales a la calle, viendo un universo amigable, te das cuenta que empiezas a poner tu atención en eso y eso se empieza a multiplicar. Sí. Y llegas a tu casa y dices, es que no puede ser. Es que no puedo, hay cosas que no te explicas. Dices, ¿cómo puede pasar esto exactamente en este momento? Y es que donde pones tu atención, pones tu conciencia. Y donde pones tu energía, pues eso se multiplica. Porque la energía tiene un poder que hace que todo se vaya haciendo más grande. Como decía Eckhart Tolle, ¿cómo quitas el cuerpo del dolor? Ponlo a dieta. Deja de ponerle atención y la energía se va a disipar. Ponle tu atención a los milagros y los milagros se van a multiplicar. Es que tu atención y tu conciencia potencializan, porque ahí está el ojo del observador, como llaman en la biología cognitiva, y es que ese observador es el observador que está acomodando toda esa información, todos esos átomos, todos esos electrones, y todo eso está respondiendo al poder del observador que somos de este mundo, que en realidad no es un mundo material, es un mundo de información y de potencial puro. ¿Quién lo potencia? Tú mismo. ¿Cuál ha sido la última sincronía, te iba a decir, o ese momento que no te podías explicar que ha sucedido y que más te ha sorprendido que ha pasado en tu vida? Bueno, creo que tengo un sinnúmero de sincrodestinos maravillosos, pero no me tengo que ir más lejos. Hoy, viniendo para acá, me subí en el elevador, yo vivo en un piso 7, y se paró en el piso 5, casi nunca se para, y se suben vecinos, son muy chiquitos aquí los elevadores, y se subió un señor, muy elegante, y, oye, ¿qué? Pues yo venía con mi hija en el elevador, le dijimos, no, claro que sí, y el trayecto fue del 5 al 0, o sea, fueron unos segundos que estuvimos ahí. En esos segundos, el señor dice, ¿sois de México? Sí. Oh, yo amo México, me encanta estar allá. Bueno, me fascinan los mexicanos. Aquí tienen mi tarjeta. Yo tengo viñedos, tengo caballos, tengo una finca aquí muy cerca. Por favor, llámenme cuando quieran venir a tomar vinos, cuando quieran venir a montar caballos, cuando quieran disfrutar de salir al campo.
Bueno, pero verdaderamente que ha sido un gusto conocerlas. Y es que somos vecinos. Y me dio risa con Hannah. Le digo, estuvimos 2 segundos en el elevador, hicimos un amigo, nos dieron caballos, nos ofrecieron vinos, nos ofrecieron salir al campo. Entonces, es que cuando estás como con esta energía de apertura, ¡qué delicia! es lo que le digo a Hannah, qué bonito es, porque la gente siente cuando tú los miras a los ojos, cuando tú estás conectando con la vida te quiere dar en todo momento y la gente, fíjate que es muy generosa. Ajá. La gente, si tú le permites darte, se siente muy satisfecha. Ajá. Y la gente te quiere dar los buenos días, te quiere dar amor, te quiere contribuir. Yo te quiero dar una clase, si tú me lo permites, de todo lo que yo sé, Ay, porque sí. qué lindo es dar. Hay un libro muy bonito, justo de Byron Katie, que se llama Mind at Home with Itself, la mente en casa consigo misma, y hace un análisis del Diamond Sutra, que lo va leyendo su esposo Stephen Mitchell y ella lo va como traduciendo a cómo eso se podría ver en el día a día. Y son puros sutras del budismo. Y ella habla, en ese libro hacen algo muy bonito. Hablan de que la espiritualidad es igual a generosidad. Y eso es muy lindo, pero tú te quedas pensando que para que tú puedas experimentar entonces esta espiritualidad tiene que ver con dar, con servir, con amar, con abrazar, con contener. ¿Y cuánta plenitud hay en eso? Pero para que nosotros podamos ser generosos, o sea, ser espirituales, otro se tiene que poner como el recibidor. Claro. Por eso yo siempre agradezco a la gente que me pide algo, porque me permiten ser generosa. Y dar esa contribución. O sea, es como una contribución al mundo. Y ser espiritual. Vivir esa espiritualidad, ese amor, ese dar. Pero si nadie quiere o me pide que yo dé amor, de abrazo, de contención, entonces no tengo a quién servirle y se va apagando algo en nosotros. Es eso, ¿no? La vida siempre es un dar y recibir y tiene que haber siempre ese equilibrio entre lo que das al mundo y también lo que recibes, ¿no? Claro. Entonces a veces nos toca ponernos en esa posición en el que el otro experimenta su generosidad porque nos ponemos en posición de recibir y a veces ellos nos hacen el favor de ponerse en una posición de recibir algo que nosotros queremos darles y darnos a nosotros mismos. Qué bien. Qué bonito. En los días tristes, Alejandra, ¿cómo haces para reconectarte nuevamente con tu energía? Y yo lo voy a llamar en este término, ¿no? Como obrar milagros en tu vida en todos los días, aún en los días malos. ¿Cómo lo haces? Yo soy una amante de la música. A mí la música me encanta, yo creo que como mucha gente, pero oigo mucho tiempo de mi día y de mi vida música. Me encantan también las velas, me encanta hacer como una vida ceremonial. Y cuando estoy triste o nostálgica, no lo peleo. Siento que el cuerpo y todo es como un instrumento. Sí. Y la tristeza y la nostalgia también tienen una nota musical. A veces, cuando más bonito escribo es cuando estoy triste. Porque estoy como más sublime, más profunda, ¿no? Más reflexiva. Más humana. Entonces como que he aprendido que pues mi cuerpo y sus emociones son como un instrumento musical y que todas las notas, o sea, todas las emociones tienen su función. Y a veces cuando hay esta nostalgia o esta tristeza, pues prendo la vela, hago la ceremonia, prendo la música que va en conjunto con eso, y a lo mejor digo, hoy es un día para escribir. Y ese día logro conectar con una empatía humana mucho más profunda. Entonces, todas siento que las notas, algunas de ellas se suenan más tristes o nostálgicas, pero tienen su magia, tienen también su profundidad. Y creo que cuando ya no huimos de nuestras emociones, nos damos cuenta que todas tienen algo su que razón de desenvolver ser, ¿no? en nosotros, sí.
Es verdad, es la aceptación también de todas las emociones que Exacto. vivimos. No no escapes. No, no. vívelas, tienen su tono, tienen algo para ti. ¿Qué opinas tú de, ahora que se ha puesto muy de moda, los vision boards, ¿no? O sea, tu mapa de todo lo que quieres conseguir en este año. ¿Realmente funcionan, le ayudan a nuestro sistema para poder conseguir esos objetivos o qué es realmente más importante que eso aún? Yo creo que claro que funcionan, van muy de la mano de la premisa de Neville Goddard de utilizar la imaginación como la antesala de la manifestación, y es una manera muy práctica de plasmar tu imaginación en algo concreto que estás viendo, que estás sintiendo, ¿no? Él nos dice, y no nada más lo hagas, sino pon tu deseo a la altura de tu emoción. Entonces no nada más hacer el vision board, sino emocionarte de eso, conectarte emocionalmente con el vision board. Muy bien. Lo único que yo te diría del vision board es, te puedes quedar corto. Sí. A lo mejor tú pusiste ahí algo y claro, y el universo te dice, y hay el más cosas para ti. Exacto, es lo único que yo te digo el vision board, que a lo mejor todo está divino, pero a lo mejor te vas a quedar corto, a lo mejor tú mismo te estás limitando. Ok. Aquí voy a recordar una frase que decía Marco Antonio Regil, que también hemos estado entrevistando a Marco, y él repetía esa frase, ¿no? Siempre que nos propongamos algo en la vida, esto o algo mejor. Y es como que permites al universo que te muestre más para ti. Y si no es eso, y es lo mejor para ti, aunque en algún momento te incomode, digas, uy, no lo alcancé, no logré esto y tal, pero a lo mejor era lo mejor para ti porque te abre las puertas a algo más. Sí, y a lo mejor también a lo desconocido, ¿no? Porque, por ejemplo, yo viví casi 23 años en Miami, pero los últimos 5 años los viví en Aspen, Colorado. Nunca lo hubiera puesto en mi vision board, porque nunca me hubiera imaginado. No lo tenía como en mi panorama. Por lógica no podía vivir ahí, porque no tenía los recursos, porque no tenía el trabajo, porque no iba dentro de la secuencia de mi vida. Mi esposo estaba muy anclado en Miami, tenía ahí su corporativo, pero nos permitimos ser movidos por la vida y tuvimos esta experiencia de vivir 5 años allá, y fue una experiencia muy gratificante para nosotros, muy enriquecedora, pero no lo hubiera puesto en el vision board porque no estaba ni siquiera en mi plano mental. Claro. Por eso digo que a veces déjate sorprender por la vida, porque a lo mejor la vida te va a ir llevando por rumbos que a lo mejor ni siquiera hoy los tienes puestos en tu intelecto, ¿no? Yo me acuerdo que una vez una amiga le dije, hace muchos años cuando empezamos nosotros a ir a Aspen, es una amiga mía que quiero muchísimo y la conocí en el centro de yoga y me encariñé con ella muchísimo. Y me dijo que venía a su cumpleaños y que no tenía nada mejor que hacer. Yo tenía a los niños chiquitos y le dije, oye, vente con nosotros a Aspen y celebramos ahí tu cumpleaños. Y me dice, es que apenas si te conozco. Y le digo, bueno, pero es que yo creo que ya nos caemos muy bien. Y vente y voy con los niños y va a estar súper lindo y celebramos tu cumpleaños. Y luego me confesó años después que se fue y ella nunca había oído de Aspen, no sabía que existía. Me metí a mi computadora a googlear, a ver en dónde quedaba eso, a dónde me estaba invitando esta señora que yo había conocido en el centro de yoga, que me caía muy bien. Entonces, vi que tenía que tomar 2 aviones para llegar. Y bueno, y acabó pasando su cumpleaños conmigo, pero qué fuerte. Es lo que te digo, que a lo mejor si hubiera puesto ella algo en su vision board para su cumpleaños, y ella acabó pasándolo con una amiga que acababa de conocer en un lugar que nuevo, es recóndito, que no existía en su visión del mundo. Y la vida te sorprende. Por eso yo digo, yo hoy en día digo, mira vida, tú sabes más que yo me paseo contigo porque hay tanto que yo no sé y tanto por vivir y por recorrer y gente por conocer, que qué divertido vivir así. Y cuando hay algo que no te sale como tú esperas, ¿qué te dices a ti misma? ¿Cuál es tu diálogo interno? Mira, yo creo que a mí me gusta mucho que Byron Katie dice que tú cuestiones tus pensamientos de algo a lo que te estás resistiendo o algo que no te está gustando o algún reclamo que tienes o algún resentimiento, que cuestiones con esas 4 preguntas. Pero es verdad, es absolutamente cierto, ¿quién soy con este pensamiento y quién sería sin él? Hasta el último pensamiento que tienes de ese reclamo o de esa no aceptación. Y eso es lo que yo hago. Muy bien. Hasta que te quedas en un punto cero. Hasta que ya no hay pensamientos.
hasta que ya nada más está el hecho y tú. Y eso es lo que nosotros llamamos en la escuela neutralizar el hecho. Ya lo único que pasó es que esta persona ya no me habla, o que esta persona tomó esto que según yo me pertenecía, o que esta persona se retiró de mi vida, o que esta persona no quiso hacer, no sé, un proyecto conmigo. Cualquier cosa que sientes que en este momento te está decepcionando, ¿no? O se terminó una relación de pareja. Y cuando tú llegas a ese punto, es bien interesante reconocer que sin tu historia, de que eso debería de ser diferente, tú estás en paz, dejas las necesidades creadas, y un poco Byron Katie te dice como que clausúralo. Desde una mente clara te vas a dar cuenta que eso ya no lo requerías en tu vida. O sea, estabas listo para abrirle espacio a otra cosa, que a lo mejor todavía no aparece, pero ese espacio va a permitir que algo nuevo surja, claro, y algo que ya está en camino. Entonces, vivir en esa mente que no sabe. No sé por qué esta persona me dejó de hablar, no sé por qué no se dio este proyecto, no sé por qué esa persona se llevó esto que yo pensé que me pertenecía, no sé por qué esta persona se enfadó conmigo, pero yo puedo pedir una disculpa, pero si esa persona quiere seguir enojada o esa persona ya no quiere tener una relación conmigo, yo no sé si es lo mejor para esa persona tener una relación conmigo. Yo no sé si hacer ese proyecto era lo mejor para mí o para otros. Esa es una posición de mucha soberbia. Yo puedo estar abierta a comunicación efectiva, puedo estar abierta a la vida, pero también puedo estar abierta a recibir a la vida, como dice Byron Katie, amando lo que es. Aceptación. Amar lo que es, ¿no? Porque no sé, pero si así está apareciendo, no me está atacando. Qué maravilla, Uh-huh. Qué maravilla. Si pudieras dejar un mensaje durante todo el año que pudiéramos grabar en nuestro teléfono móvil y pudiéramos ver todos los días de nuestra vida, bueno, de nuestro año al menos, ¿qué frase nos regalarías? Pues mira, te regalaría el título de mi próximo libro, que lo tengo justo en el screenshot de mi teléfono, que se llama La vida suave. La vida suave. Uh-huh. Y lo tengo ahí como mantra, porque ese es el libro que voy a publicar el año que entra, y así es como quiero yo vivir el año que entra, suave. ¡Ay! Fantástico, yo me lo llevo, me lo llevo. Ajá, maravilloso. Suave. Quiero que la vida sea suave en mi diálogo interno, suave en mi fluir por ella, suave en mis relaciones, suave en todo, en la dulzura de mi corazón. Este 2026 deseo que sea suave para mí y suave para la humanidad. Maravilloso. Qué bonito. Alejandra, muchísimas gracias por gracias habernos acompañado en este espacio. Lo he disfrutado un montón. Yo cuántas también, cosas qué nos has regalado. Nos juntó el sincrodestino. ¿Ya ves? Es que si la gente supiera aquí lo que hubo que mover para que Alejandra hoy esté con nosotros, ha sido el sincrodestino, 100%. Totalmente, qué maravilla. Qué maravilla. Muchas Baño gracias. Infinito de bendiciones. Muchísimas gracias igualmente para ti, Alejandra. Gracias por haber aceptado la invitación, por haber sido honor. Tan flexible para estar aquí. De verdad te lo Feliz agradezco de la vida. infinitamente, un placer. Antes de despedirnos, Alejandra, cuéntanos dónde te pueden encontrar. Sé que has relanzado nuevamente tu libro, que es famosísimo, que ya cuántas copias, más de 1 millón de copias vendidas. Si nos puedes comentar un poco del libro y luego dónde más te pueden encontrar. Sí. Bueno, sí, hay un lanzamiento en estas fechas del libro El arte de conocerte, que es mi super bestseller, sin más de 1 millón de copias vendidas. Eso es alucinante. Eso me parece maravilloso, que tantas gentes hayan conectado con algo que creía que yo vivía como por dentro, a ¿no? nivel personal, Sí. Y que me doy cuenta que todos somos hermanos. Total. Y bueno, me pueden encontrar en mi Instagram es Llamas Alejandra, Muy Facebook bien. Alejandra Llamas, Súper. Mi escuela es el proceso MMK. MMK, Ajá, el proceso MMK es una certificación avalada por el ICF y por la UMA, por la universidad, que tiene pues validación a nivel global. Lo pueden estudiar en cualquier parte del mundo. Dura aproximadamente 1 año y medio la certificación. ¡Wow! Es extenso. Es extenso porque sí somos una escuela que tengo casi 20 años con la escuela. Es una academia
muy seria de este tema. Qué bueno. Donde los estudiantes salen preparados para trabajar uno a uno, para dar cursos o seminarios o para ser maestros. Qué maravilla. Ajá, entonces tienen como esos 3 niveles de preparación. Qué interesante. Uh-huh. Pues averiguar más acerca de esta formación grandiosa de Alejandra. Gracias por haber aceptado la invitación, como te digo. Y espero tenerte una próxima oportunidad. ¡Ay, me encantaría! Me encantaría, sí, me encantaría. Sí, vamos a hacer la parte 2. Sí, espero tenerte claro aquí que sí, vamos a ver cómo van todos nuestros escuchas con la vida suave más adelante. Sí, que nos dejen en los comentarios qué tal les va este 2026 con esta nueva filosofía que yo estoy segura, porque yo me lo voy a llevar, o sea, yo voy a decretar eso. Para mí ya va, si puedo elegir y que sí podemos, que sea suave. Así es, así es. Muchísimas gracias. Y a ti que te has quedado hasta el final, ya sabes que me encantará leerte en los comentarios qué ha sido lo mejor que te has llevado de esta entrevista, cuál ha sido tu mayor toma de conciencia. Me encantará leerte y con eso nos despedimos. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias, de verdad.